módulo... no estoy compartiendo. Esperen que voy a volver a compartir. En el módulo, es el último tema. Aplicación de la derivada, estudio de la función. Pin, 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 pin. Acá tienen todo lo que vimos recién. El criterio de la derivada primera, el criterio de la derivada segunda. Y dice, calcular aplicando la definición la derivada de cada una de las siguientes funciones en el punto indicado. Bueno, esto. Tiki, tiki. Allá la derivada segunda ya hicimos. En el 5 tenemos responder por verdadero, falso y justificar la recta tangente. En el punto 7 da las siguientes funciones, indicar lo solicitado utilizando derivadas. F de x, x cuadrado menos 4x más 3, ¿tiene máximo o mínimo? Indicar las coordenadas. Pide utilizando derivada, ¿no? En el B, hallar los extremos e intervalos de crecimiento y de decrecimiento. El C, graficar. El D, punto de inflexión. El E, análisis completo. Cuando habla de análisis completo es dominio, imagen, ordenada al origen, conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, máximo, mínimo, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento, punto de inflexión con cavidad positiva, con cavidad negativa. Y si fuera una función racional, asíntotas. Todo eso tiene que estar en el análisis completo. Y acá pide, observando los gráficos, indicar raíces, conjunto de positividad, negatividad y extremos. Obviamente que teniendo el gráfico está todo servido en bandeja, ¿no? Todo servidito en bandeja lo tenemos acá. Para indicar raíces, los puntos donde corta el eje X, conjunto de positividad, el intervalo que corresponde para la función que está por arriba del eje X, que serían estos dos extremos, conjunto de negatividad, todo lo que está por debajo del eje X, con el gráfico, más que servido en bandeja. Y el punto 9, realizar el estudio completo de las siguientes funciones. Y da todas estas funciones para realizar el análisis completo. Bien, les tenía preparada una función más para justamente hacer el análisis. Yo entiendo que cuesta, que hay que acomodar las ideas, primero y principal porque ya con derivadas, la semana pasada vimos derivadas, primero que van a tener que poder aplicar las propiedades de las derivadas cuando se les pide la derivada de una función. Y luego que utilizan el criterio de las derivadas para analizar una función. Vamos con donde habíamos quedado. Habíamos quedado en esta función. ¿Sí? Función polinómica. El dominio de una función polinómica ¿no? Dominio de las funciones polinómicas. Valores que puede tomar la variable independiente X. Todas las funciones polinómicas tienen como dominio los reales. Ya vamos para atrás en lugar de ir para adelante. Entonces, una forma de justificar que el dominio son todos los reales es que es una función polinómica. Todas las funciones polinómicas tienen como dominio el conjunto de los reales. Ahora vamos a calcular las raíces. Posible raíz de esta función. ¿Cómo hacemos para encontrar posible raíz de esa función? O, de repente, mirando la función, ya se nos ocurre un valor que la hace 0. 1 menos 1 menos 4 y más 4. Muy bien. No es que la compañera es inteligente, ¿no? Pero aparte está recordando lo que yo marqué hoy.
término independiente es 4. Los divisores de 4, el término independiente es 4. Los divisores de 4 son 1 menos 1, 2 menos 2, 4 y menos 4. Y los divisores del coeficiente principal. Como el coeficiente principal es 1, entonces a todos los divisores del término independiente hay que dividirlo por 1. Listo. Entonces, dividido 1 me va a dar 1 menos 1, 2 menos 2, 4 y menos 4. Una raíz hallada al tanteo, dice, es menos 1. Si probábamos con 1, ¿qué pasaba si probábamos con 1? Si a la x le ponemos 1, nos queda 1 al cubo más 1 al cuadrado menos 4 por 1 menos 4. 1 al cubo 1, 1 al cuadrado 1, menos 4 por 1 menos 4, menos 4. Me queda menos 8 más 2, menos 6. Entonces 1 no es raíz. En cambio menos 1, veamos por qué menos 1 es raíz. Borramos ahí. Si en lugar de 1 le doy valor a x menos 1, primero que no se olviden de ponerle paréntesis, porque si lo hacen con la calculadora, hay que ponerle el paréntesis al menos 1, ¿no? Este le ponemos el paréntesis. Entonces nos va a quedar menos 1 al cubo menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1 positivo. Menos 4 por menos 1 más 4. Menos este último 4. Entonces, menos 1 con más 1 se cancelan y más 4 con menos 4 se cancelan. O sea que esto me da 0. De ahí sale que x menos 1 es raíz de esta función. Entonces ya encontramos una raíz de la función. Una vez que encontramos una de las raíces de la función, ¿qué hacemos? Dividimos por Ruffini. Polinomio ordenado y completo. En este caso está ordenado y completo. 1, 1, menos 4, 1 de la x cubo, 1 de la x cuadrado, menos 4 de la x y menos 4 del término independiente. Armamos Ruffini. En el rinconcito ponemos ahí a ese valor que encontramos que es raíz. Bajamos el primero directamente. Lo multiplicamos por el del rincón. 1 por menos 1 lo ponemos debajo del siguiente. 1 menos 1, 0. Lo multiplicamos por el del rincón. 0 por menos 1, 0. Lo pongo debajo del siguiente. Menos 4 más 0, menos 4. Lo multiplico por el del rincón. Menos 4 por menos 1, 4 positivo. Lo pongo debajo del siguiente. Acá es positivo, no es negativo. Positivo. Positivo. Menos 4 más 4, 0. El último es el resto. Y el cociente comienza con un grado menos, o sea que si la función es de grado 3, el cociente va a ser de grado 2. Este 1 es para x cuadrado, 0 para x y menos 4 el término independiente. Entonces el cociente es x cuadrado menos 4. Si quieren usar la resolvente, obviamente lo completan B0. Y si no, aplican diferencia de cuadrados. Entonces me queda x menos 2 por x más 2. De donde sale que la raíz de este paréntesis es 2 positivo y de este paréntesis es menos 2. Entonces las raíces son menos 2, menos 1 y 2 positivo. El dominio está dividido en, estoy queriendo sacar en 3 intervalos. ¿Sí? Armamos en una tablita, armamos los intervalos para determinar conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Y buscamos. El primer intervalo va de menos infinito a menos 2. Es la primera raíz. Le damos valor a x, un valor intermedio entre
entre menos infinito y menos 2. Yo elegí el menos 3, podría haber sido menos 4, menos 5, el que quieran. Después, el segundo intervalo va a ir de la primera raíz hasta la segunda raíz. De menos 2 hasta menos 1. El tercer intervalo de esta raíz, que es menos 1, hasta la última raíz. Y el último intervalo de más 2 a más infinito. Vale hacer la tablita. Bueno, evidentemente la animación me quedó mal, porque acá estoy con... Ah, acá estoy calculando, no sabía qué estaba haciendo ahí. F de menos 3, F de menos 1,5, F de 0 y F de 3. Voy a tener que calcular esas imágenes, ¿sí? Para luego determinar conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Y acá no están hechas las imágenes. Vamos con el anterior. F de menos 3. Hago menos 3 al cubo, o sea que a cada valor de X lo voy a reemplazar por menos 3. Escape. Vamos a hacerlo ya que estamos. Descartar. Calculation. ¿Cuánto da F de menos 3? Si en el lugar de la X ponemos menos 3 entre paréntesis, ¿no? Menos 3. En el lugar de cada X pongo menos 3 entre paréntesis. ¿Quién me hace la cuentita? Calculadoras y después reemplazando, cambiando los valores ya tenemos las imágenes. Tenemos menos 3 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, más, perdón, al cubo, ya le pifié uno, al cubo, más menos 3 al cuadrado, menos 4 por menos 3. Siempre entre paréntesis para no equivocarse, menos 4. Menos 10 es la imagen de F de menos 3. Entonces, cuando X vale menos 3, Y vale menos 10. ¿Lo hicieron? Vamos, pongamos un poco de pila. F de menos 3 es menos 10. F de menos 5, de menos 1,5. Menos 1,5. Paréntesis, menos 1,5. En cada valor de X reemplazo por menos 1,5. Entonces en el lugar de esta X pongo menos 1,5. Menos 1,5. Y en el lugar de esta otra X pongo menos 1,5. Y hacemos la cuenta. Él me dice cuánto da. ¿Nadie hace la cuenta? Menos 1,5. Voy. Parece que sí, porque ¿por qué te va a dar con decimales? Ah, porque es con decimal, que tonto yo. Entonces, a ver si voy reemplazando. Menos 1,5. Sí, pero se va corriendo todo, no me sirve. Yo pensé que me iba a servir. Menos 3, ¿cuánto? Ah, positivo. 3,95. Bueno. 95. Bien. Y F de 0. Profe, a mí ese me dio menos 4,3. Revisamos. Negativo va a estar medio raro que haya dado negativo, ¿eh? Pero ahí revisamos. Por 0. Por 0. Igual.
Entonces, ¿No quedaría menos 4 nada más? claro, menos 4. Ahí sí, menos 4. Vamos con el de 1,5 negativo. Tenemos menos 1,5 al cubo. Más menos 1,5 al cuadrado. Menos 4 por menos 1,5. Menos 4. Ah, pero a mí me dio otra cosa también, ¿eh? Revisemos. O me estoy salteando algo, menos 1,5 al cubo. Profe, a mí me dio 0,87 me dio. Eso. ¿Cuánto te dio? 0,87. Ah, 0,875. Bueno, somos 2, ganamos por mayoría. Positivo. ¿Sí, no? Positivo. Ahí está el tema. Bueno, f de 0 da menos 4. F de 3. 3 al cubo es 27. 20 positivo. 3 al cuadrado es 9. Ahí vamos. 3 al cuadrado es 9. Entonces me da 27 y 9, 36. 4 por 9, 36. Perdón, 4 por 3, 12. Y menos 4. 20. ¿Positivo? Sí. 20. Menos 12, menos 16. Menos 16. 9 menos 16 menos 7 da 20. Muy bien. Listo. Ahí ya tenemos las imágenes. ¿Sí? Ahora, f de menos 3 es negativo. El intervalo al que pertenece menos 3, que es menos infinito a menos 2, como da negativo la imagen de uno de los valores intermedios, entonces el primer intervalo pertenece al conjunto de negatividad. ¿Se entiende? Elegimos un valor de este intervalo, que es menos 3, el valor que elegimos. Como nos dio su imagen negativa, entonces pertenece al conjunto de negatividad ese intervalo. Lo pongo en el conjunto de negatividad. Ah, mal ahí, me borró. Pertenece al conjunto de negatividad. Yo quiero pegarle ahí y ahí. Ahí está. ¿Sí? Menos 1,5. Menos 1,5 pertenece al segundo intervalo. Está entre menos 1 y menos 2. Como la imagen de menos 1,5 me dio positiva, quiere decir que el segundo intervalo pertenece al conjunto de positividad. ¿Se entiende que ustedes podrían haber tomado otro valor siempre y cuando esté dentro de ese conjunto que está entre menos 2 y menos 1? Entonces el segundo intervalo pertenece al conjunto de positividad. ¿Sí? F de 0 da menos 4. 0 pertenece a este tercer intervalo que va de menos 1 a 2. Entonces el intervalo que va de menos 1 a 2, como 0 tiene imagen negativa, pertenece al conjunto de negatividad. Entonces voy a poner unión ¿sí? F de 3 da positivo y 3 está en el último intervalo, acá, en este intervalo que estoy copiando. Entonces, ese intervalo pertenece al conjunto de positividad porque le di un valor intermedio y me dio positivo. Entonces lo voy a agregar al conjunto de positividad. Unión con esto armé el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. ¿Se entiende? Entonces tenemos las raíces, el conjunto de ceros, acá están las raíces, conjunto de positividad y conjunto de negatividad.
el dominio, que fue lo primero que determinamos, el dominio son todos los reales, conjunto de ceros menos 2 menos 1 más 2, conjunto de positividad de menos 2 a menos 1, unión de 2 a más infinito, y conjunto de negatividad de menos infinito a menos 2, unión de menos 1 a 2 positivo. Hasta ahí, dominio, conjunto de ceros, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. F de 0, o sea, la ordenada al origen, es menos 4. Y ahí pasamos a la siguiente filmina que no está animada. Extremos. Lo numeré a los pasos. ¿Por qué numeré los pasos? Porque primero encontramos el dominio y segundo, las raíces conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Tercer paso, buscamos la derivada de la función y la igualamos a 0 para encontrar los extremos. ¿Sí? Entonces, la derivada primera de f de x al cubo más x cuadrado menos 4x menos 4, derivamos x cubo, bajo el 3 multiplicando y a la x le resto 1, es 3x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de menos 4x es menos 4. La derivada del último término es 0. A la derivada primera la igualo a 0. Busco qué valores hacen 0 a la derivada primera. Los valores que hacen 0 a la derivada primera, aplico la resolvente porque es un polinomio de grado 2. Con la resolvente encuentro cuáles son los valores que hacen 0 a la derivada primera. Aplicada la resolvente encontramos que 0,86 y menos 1,53 hacen 0 a la derivada primera. ¿Sí? Entonces, acá hice una tablita donde está menos 1,53, que es el primer valor, la primera raíz, porque es ordenado en forma creciente, y la segunda raíz sería 0,86. Entonces, los intervalos que se van a armar son de menos infinito al primer valor que hace 0 a la derivada primera. De ese valor al segundo valor que hace 0 a la derivada primera. Y de ese valor hacia el más infinito. Estos son los tres intervalos que se armaron. ¿Ven? Acá está el primer intervalo, acá está el segundo intervalo y acá el tercer intervalo. Le doy algún valor entre menos infinito y menos 1,53. Yo elegí darle menos 4 y calculo qué valor toma la derivada primera cuando x vale menos 4. Porque la derivada primera me va a decir el signo de la pendiente de la recta tangente. Entonces, si la derivada primera toma valor negativo, en ese intervalo, en el primer intervalo, la función decrece. Y si toma valor positivo, la función crece. Ve que f' de menos 4 me dio más 36. Eso quiere decir que de menos infinito a menos 1,53 la función crece. El segundo intervalo es de menos 1,53 a 0,86. En el medio tengo el 0. Este 0,86 es positivo. Entonces, f' de 0 me da menos 4. La derivada primera, cuando x vale 0, toma valor negativo. Entonces, en ese intervalo la función decrece. Por eso puse esta flecha. Y en el tercer intervalo, de menos 0,86 a más infinito, cualquier valor que pertenezca a ese intervalo, yo le di 2, porque sí, porque podría haber sido f de 1, también f'. La función, la derivada primera toma valor positivo. Quiere decir que la función en ese intervalo crece. Con esto encontré, el primer intervalo pertenece al conjunto, al intervalo de crecimiento, el segundo intervalo pertenece al intervalo de decrecimiento y el tercero pertenece al intervalo de crecimiento. Con eso armamos intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. Máximos y mínimos. Los valores que hacen 0 a la derivada primera son 0,86 y menos 1,53. Antes de menos 1,53 la función crece y luego decrece. Entonces en menos 1,53 se produce un máximo.
Antes de 0,86 la función decrece y luego crece. Entonces en 0,86 se produce un mínimo. Para averiguar las coordenadas en Y, tengo que calcular la imagen de menos 1,53 y de 0,86. Cuando hablo de imagen, utilizo la función f de menos 1,53. En la función reemplazo las x por menos 1,53. Y me dio 0,87. Entonces, el máximo se produce en menos 1,53 de x, 0,87 de y. Es un punto y tengo que indicar las coordenadas. En 0,86 se produce un mínimo, 0,86 de x menos 6,06 de y. Y cuarto paso, averiguo punto de inflexión. Profe, ¿puedo ver un segundito atrás para ver el índice de crecimiento y crecimiento? Pregunten. La función está en amarillo. Acá calculamos la derivada primera y la igualamos a 0. Como es de grado 2, aplico la resolvente. Encontré los dos valores que hace 0 a la derivada primera. Entonces, son máximos o mínimos. Tendré que averiguar cuál es máximo y cuál es mínimo. ¿Sí? Para eso armé los intervalos. En menos 1,53, de menos infinito a menos 1,53 es el primer intervalo. De menos 1,53 a 0,86 el segundo intervalo. Y de 0,86 a más infinito el tercer intervalo. Le damos valores intermedios de esos intervalos. Y el signo que tome la derivada primera me va a indicar si en ese intervalo crece o decrece la función. Hasta ahí. Con eso tenemos intervalo de crecimiento y decrecimiento, máximo y mínimo. Ahora, el cuarto paso, sería punto de inflexión y concavidad negativa y positiva. Para los puntos de inflexión, para el punto de inflexión o puntos, a la derivada segunda la igualamos a 0. Esta es la derivada primera, la derivo nuevamente, bajo el 2 multiplicando y me queda 6x, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 4 es 0. Entonces la derivada segunda es, la derivada segunda, que le vamos a poner negrita, es 6x más 2. La igualo a 0 y despejo x. El 2 pasa restando, el 6 pasa dividiendo, me queda menos 1/3. En menos 1/3 cortamos. De menos infinito a menos 1/3 va a tener una concavidad. Y de menos 1/3 a más infinito va a tener la otra concavidad. Para averiguar qué concavidad tiene en el primer intervalo, le doy un valor que esté entre menos infinito y menos 1/3. Con la derivada segunda, calculé qué pasa cuando x vale menos 2. La derivada segunda me dice si cuando x menos 2 tengo concavidad positiva o si tengo concavidad negativa. Como me da menos 10 la derivada segunda para x menos 2, quiere decir que tengo concavidad negativa, de menos infinito a menos 1/3. Y de menos 1/3 a más infinito, le di valor 2, este segundo de 2 me dio 14 positivo. Quiere decir que de menos 1/3 a más infinito tengo concavidad positiva. Y el punto de inflexión se produce cuando x vale menos 1/3 y para averiguar la coordenada en y, hago f de menos 1/3. F de menos 1/3 me dio menos 2,59. Entonces, el punto de inflexión, vamos a rellenarlo con amarillito. El punto de inflexión es menos 1/3 menos 2,59. Y me faltaría el gráfico. ¿Sí? Que para el gráfico, vamos a ir a GeoGebra.
Bueno, está lenta. ¿Y qué vamos a marcar? Vamos a marcar las raíces. ¿Qué raíces tiene? Menos 2, menos 1 y 2. ¿Sí? Entonces marcamos las raíces. Menos 2, menos 1 y 2. Esas son las tres raíces. Por esos 3 puntos va a pasar la función. Máximos y mínimos que habíamos encontrado. Acá están, en esta. Máximo menos 1,53, 0,87. A ojímetro, obviamente, ¿no? Menos 1,53, yo lo voy a poner acá. Menos 1,53. No me acuerdo qué coordenada tenía en I. 0,87. 0,87. Ahí me marcó el máximo. Y el mínimo, me voy a correr, no me deja. Chin, no me deja que me corra. Bueno, minimizamos otra vez. El mínimo 0,86 menos 6,06. 0,86, el mínimo, lo marco acá. 0,86, menos 0,06. Menos 0,06. Oh, claro, es tan pequeñito. No, lo puse mal, es 6. Ahí, es 6. ¿Ven cómo quedó? Las raíces máximo y mínimo. La ordenada al origen, que no me acuerdo. La ordenada al origen es menos 4. La ordenada al origen menos 4, o sea que marco ahí. ¿Sí? Y por más que no, son todos los puntos, y son los puntos más importantes. Ah, y el punto de inflexión. Vamos con el punto de inflexión. Punto de inflexión. Punto de inflexión, menos 1/3, menos 2,59. Punto de inflexión, menos 1/3, menos 1/3, coma, no me acuerdo la coordenada ni, chífleme, menos 2,59. Menos 2,59. Ahí tenemos el punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, ahora lo agrando un poquito y lo voy a correr. Y vamos a hacer, para que vean que se puede, lapicito. Yo tenía un lapicito en algún lado y ahora no lo estaría encontrando. Con un lápiz, ahora trazamos una curva que pase por esos puntos. Bueno, tenía lápiz. Acá está. Lápiz. ¿Qué hacemos? Marcados esos puntos, que todo el mundo puede ubicar esos puntos en el sistema de ejes cartesianos, vamos a hacer una curva que venga por aquí, lo mejor posible, ¿no? Alcanzo un máximo aquí. Me estaba faltando una raíz. O yo puse mal, acá hay algo mal. Bueno, borramos. Borramos nuestra curva. Acá hay algo mal. Este punto estaría mal. O está antes. Me parece que las raíces, me pifié donde las ubiqué. Volvamos a las raíces.
raíces. Menos 2, menos 1, ahí está. Menos 2, menos 1 y 2. Me parece que las raíces las marqué mal. Menos 2. Marcate. Menos 2. Menos 1. Y esta es la que está mal. La marqué en positivo. Ahí está. Ahora sí, porque si no, no iba a quedar mal. No cortaba el eje X. Entonces, vengo por la negatividad. La hago cortar en menos 2. Subo hasta el máximo, baja nuevamente. Punto de inflexión. Ordenada al origen. Mínimo y vuelvo a subir. Esa es la función. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la fórmula de la función en GeoGebra para que vean que, oh, por Dios, qué aproximada que es la función. Es x cubo más x cuadrado menos 4x menos 4. X cubo, acá vamos a poner... x al cubo más x al cuadrado menos 4x, menos 4 era, ¿quién me chifla? Menos 4x menos 4. Ahí está. Miren si no es aproximado el dibujo que hice a pulso. ¿Qué opinan? No. A ver, miren, lo único que hice fue hacer los cálculos, ubicar los puntos en el sistema de ejes cartesianos. Y después hago una curva. ¿Por qué arranqué de abajo? Porque nosotros sabíamos que de menos infinito la primera raíz es conjunto de negatividad. Entonces arranqué de abajo. Pasé por la primera raíz, llegué hasta el máximo. Después, una vez que llegamos al máximo, listo, no subimos más, porque ese es el punto máximo. Decrecemos, pasando por la raíz, bajamos. Ven que acá me fui un poco. Pasamos por el punto de inflexión, por la ordenada al origen, llegamos al mínimo, y una vez que llegamos al mínimo tenemos que subir, pasando por la última raíz. Bueno, por eso lo hice a pulso con esa intención, que vean que a pesar de hacerlo a pulso, es bastante aproximado, ¿no es? Pero bueno, los puntos más importantes, que son raíces, ordenada al origen, máximos y mínimos y punto de inflexión, hay que respetarlos. Obviamente que depende del cálculo de esos puntos. Hay que tener cuidado cuando uno calcula esos puntos, que es usar bien el criterio de las derivadas. Primera, segunda y nada más. Bueno, consultas. A ver. ¿De dónde sale? A ver. ¿Está? Este menos 4. Tenemos que analizar, a ver, una vez que nosotros encontramos la derivada primera, buscamos qué valor hace 0 esa derivada primera con la resolvente, ¿sí? En el 0,86 la derivada primera se hace 0, y en menos 1,53 la derivada primera se hace 0. Entonces, con esos valores cortamos, de menos infinito a más infinito, cortamos en intervalos. De menos infinito a menos 1,53, de menos 1,53 a 0,86 y de 0,86 a más infinito. Armamos estos tres intervalos, ¿sí? El primer intervalo busca un valor que esté entre menos infinito y menos 1,53. De ahí saqué el menos 4. Menos 4 está acá adentro. Si la derivada primera de menos 4
es positiva, quiere decir que en este primer intervalo la función crece. Después, entre menos 1,53 y 0,86. Está el 0 acá adentro. Está. También está el menos 1. Bueno, podría haber hecho f' de menos 1. Cualquier valor que esté acá adentro me sirve. Calculo la derivada primera de ese valor y como me da negativo quiere decir que en todo este intervalo la función decrece. Después, el último intervalo es de 0,86 más infinito. Elegí el 2, podría haber elegido el 1, el 3, el 4, el 5, los que quieran, pero que esté adentro de este intervalo numérico. ¿Sí? Más que 0,86 y menos que infinito. Vale 2, vale 3, vale el que quieran. Calculan la derivada primera para ese valor de x que esté acá adentro. Como la derivada primera tomó valor positivo, quiere decir que para todo este intervalo la función crece. ¿Sí? A ver si contesta el compañero que preguntó. Ahí está. Berini pregunta si tomé lista. Berini nunca me acuerdo de haberla aceptado, habrá sido cuando ya habíamos entrado. Berini no tiene... Berini como que se olvidó que tenía que venir Berini. Bueno, tiene el presente. ¿Cómo, profe, si yo estoy desde la 1, disculpe? No, mi amor, no te dije eso. Te dije Ah. que habrás entrado cuando yo ya estaba empezando a dar clase y no me acuerdo cuando te acepté, porque yo le fui poniendo el presente a todos. ¿Me entendés lo que dije? Bueno. Sí, Lo sí, que está dije, bien. lo que dije fue por estas dos clases que no tenés presente. Profe, La clase pasada sí, no. Sí. ¿Quién más? A mí me puso presente. ¿Quién eres tú? Soy Rafael Flores. Sí. Miren, Bueno. ahí están los presentes. Esta última columna es la de hoy. Si hay alguno que no ve su presente, me dice. Yo en la primer tanda, que fue la gran mayoría, profe, ¿puedes subir un poquito? Porque no me fui llega. admitiendo y poniendo el presente. Pero después cuando arranqué... Se pasó. Un poquito más abajo. Después cuando arranqué a dar clases, ya no podía Está estar bien. poniendo el presente. Entonces yo seguí. Pero creo que fueron 2 o 3 como mucho los que entraron cuando yo ya había empezado. Después no entró nadie más. O que por lo menos que yo me acuerde. Por eso, Berini, lo que te decía es que yo ya había arrancado. Me refería a las clases que no estuviste. Profe, no me puso presente a mí. ¿Quién eres tú? Esteban Ortiz. Ven, Ortiz también entró con Berini, entonces. Y capaz que alguien más, pero en este momento no me estaría acordando. ¿Quién más? Profe, la clase de repaso al final no es presencial, ¿no? No. Pucha. No es presencial. Sí, yo también dije lo mismo, pucha. Es un tema, somos muchos y necesitamos un aula grande y me piden que sea exclusivamente para cuando sea parcial y para la devolución. Así que tienen que... Profe, ahí dice que tengo 3 faltas. ¿Quién eres tú? Ortiz Esteban. Ortiz, y los días que no tengo presente porque no Es que yo falté 2 veces nomás. Me acuerdo que la primera falté una y a la presencial no pude ir. A ver, Ortiz, mírame bien. Sí. Este es un ausente y este es otro ausente. Son 2. Perdón. Mala mía. Igual disculpe. A mí me preocuparía más esto. ¿Lo que está en gris qué es? Sí. Lo que está en gris es No, el clarito. No sé. El 15 de abril de Semana Santa. Que a algunos les puse presente porque estuvieron en la clase, pero por poner nada más. Estuvieron en la clase del miércoles. El gris oscuro es el 17 de junio, que no nos va, negro, el 17 de junio negro porque no nos vemos. Entonces, la clase que viene repaso. Es imprescindible que repasen todo porque no va a haber otra clase para consultar. De todas formas, los invito a la clase del miércoles a la noche. Así que el que quiera, el que pueda,
asiste a la clase del miércoles y es un refuerzo importantísimo para todo. ¿Por qué? Porque el miércoles pasado fue el 25 de mayo, yo no di clases, porque obviamente no dimos clases porque era feriado. Entonces, ¿qué pasa con la gente del miércoles? La clase que hoy vieron ustedes la va a tener la gente del miércoles que viene. Entonces sería un refuerzo, porque comisión del miércoles todavía no vio L'Hopital, no vio ecuación de la recta tangente y obviamente análisis de función tampoco. O sea que vamos a arrancar con consultas de derivadas, alguna consulta de límite, capaz que alguna consulta de continuidad. Así que es súper recomendable para aquel que pueda y quiera repasar tanto la del miércoles que viene como la del otro miércoles, ¿sí? Así que los súper, hiper, recontra invito. No vamos a tener otra clase de repaso que no sea la del viernes que viene, pero sirve muchísimo como clase de apoyo la de miércoles, que ya no sé ni qué día es, 2 me parece, ¿no? Miércoles que viene. ¿Se acuerdan que yo se las pasé por si querían asistir o no? No sé, estoy diciendo pavadas capaz. ¿No? Ay, háganme acordar. Sí, tiene que estar, vamos a buscarla. Tiene que estar en el chat. En el... No, no está en ahí está, no me salía que se me traba. Yo se los encargo. Si pueden hacer un esfuerzo, yo comprendo que algunos por algo se anotaron a la tarde, pero les va a servir. Yo los admito, yo no tengo ningún problema, aparte que ya me sé sus apellidos prácticamente de memoria. No es por el presente, porque la verdad que a mí los presentes en estas instancias ya no me interesan. Me importa más que hay gente que tiene desaprobado el primer parcial y tiene que dar recuperatorio del primero, y que el segundo se viene heavy. Entonces, me importa mucho más que se estén preparando para el segundo parcial y obviamente con todas las posibilidades de aprobar el segundo para después dar el recuperatorio del primero. Entonces, yo los invito tanto a la clase que viene como la clase que viene que es 2 de junio, como la del 9 de junio, miércoles a la noche, porque es para repasar y más repasar. Y obviamente el viernes que viene, que es la clase de repaso. Ustedes tienen el parcial el 10 de junio, pero la gente del miércoles, que ya van 2 miércoles que no tienen clase, tienen el parcial después de ustedes. Que acá tenemos el cronograma. La gente del miércoles tiene el parcial el miércoles 15 de junio. O sea que son 2 clases que a ustedes les va a servir de repaso. La del 2 de junio y la del 9 de junio. ¿Sí? Y acá en esta semana, donde todas las comisiones, no, los de los lunes tienen problemas también, donde la mayoría de las comisiones van a estar de clase de repaso, ya ustedes van a tener parcial. Bueno, todo lo que hay en el módulo, ustedes están en condiciones de ya resolverlo, todo. Tienen cantidad de tutoriales, tema por tema, tienen cantidad de ejercitación, entonces ya pueden resolver todo. Y yo siempre les muestro lo mismo, pero los videos explicativos, acá tenemos un video explicativo de regla de Ruffini, de función exponencial por tramos, eso ya lo vimos, pero función por tramos, el que tiene todavía problemas, por favor, miren que en el segundo parcial se viene, Entonces, acá tenemos análisis de continuidad, que entra en el segundo parcial, uso de la tabla de derivadas, propiedades de las derivadas,
más derivadas, regla de la cadena, aplicación de la regla del L'Hopital, ejercicios resueltos del límite aplicando L'Hopital, recta tangente, ejercicio resuelto de recta tangente, análisis de una función, análisis y gráficos de una función, extremos de una función e intervalos, estudio de una función. O sea que entre las clases, el módulo y todos estos tutoriales tienen mucho para hacer. Se tienen que hacer el tiempo para ponerse a estudiar. Hagan de cuenta que el parcial es la clase que viene. Y quiero una batería de preguntas. Donde no hay preguntas, se suspende la clase, ¿eh? ¿Estamos? ¿No hay preguntas? Listo, bueno. Nos vemos en el examen parcial. El examen parcial, recuerden que es presencial. ¿Sí? Nos encontramos a la 1 de la tarde, como hicimos en el primer parcial. 10 de junio a la 1 de la tarde. ¿Qué era que les iba a mostrar? El cartelón que hice. Atención, comisión 310, segundo parcial, viernes 10 de junio, 13 horas. Nos encontramos a las 13, no hay problema de tomar el examen a las 14 si es que alguien tiene inconveniente. Si no, 13:30 arrancamos. Bueno, ahora sí. ¿Alguna consulta? ¿No? Mauro, que me preguntabas. Nada, que ya se iba. Bueno, sí, 14, listo. Bueno. ¿Alguna consulta a los demás? Ya se están yendo. Bueno, gente, nos vemos el viernes que viene. Clase de repaso, última clase, y el que le interesa la clase de los miércoles ya tiene el link para pedir que los admita. Los miércoles es 18 horas, ojo, 18 horas. No es a la 1. No me van a encontrar. A la 1 estoy en la escuela. Miércoles 18 horas, nos vemos con el link de la clase de los miércoles, que lo tienen en el chat de LBA. Bueno, buen fin de. Chao, chao.